He tenido la suerte de poder probar esta T7 World Ride este veranito en dos lugares totalmente diferentes. En un lugar donde hacía mucho calor, en Sevilla. Este agosto he podido hacer un par de rutillas por la zona y pude empezar a enamorarme de esta T7 World Ride. Y ahora este fin de semana de puente de octubre he tenido la oportunidad de volver a disfrutar de esta moto gracias a Yamaha Zona Cero, que está ubicada en Gavà. Para ello decidí irme a hacer los puertos más importantes del Pirineo francés, una ruta que ya habréis visto y en la que me imagino que habéis disfrutado tanto como yo grabándola y editándola. He podido disfrutar como un niño pequeño esta moto, he podido disfrutarla en todos los momentos y en todas las épocas y quiero hacer un vídeo específico en el cual indique a la gente o indicar a la gente 7 motivos para no comprarse esta moto. También, tranquilos, voy a hacer al final del vídeo, os enlazará directamente con un vídeo en el cual indicaré las 7 cosas o los 7 motivos para que te compres una T7 World Ride. Es importante decir que estos son opiniones personales. Como siempre, esto no es la verdad absoluta. Estoy grabando un domingo a las 2:30 de la tarde. Prácticamente podía haber elegido el peor día para grabar. Como veis, es donde vengo siempre, pero tenemos una niebla de esas que acojonan. Pero creo que este vídeo puede dar o puede ayudar a gente que se pueda identificar un poquito conmigo a la elección de una Yamaha T7 World Ride y de disfrutarla o no de disfrutarla según las cosas que valore y esté o no de acuerdo conmigo. Así que vamos a empezar ahora con los 7 motivos por el cual yo no me compraría una T7 World Ride. Si mides menos de 1,75 vas a sufrir. Vas a sufrir con la moto en parado, vas a sufrir con la moto en sitios donde no llegues bien. Es decir, no se llega bien al suelo con esta moto. Yo mido 1,70 y las he pasado canutas. Tenía que pensar muy bien en dónde pararme para poder desprender o poder poner la pata de cabra y no tener un lío en el cual que mientras me esté bajando de la moto se caiga, ¿vale? Es una cosa que la gente que medimos poquito o medimos 1,70, que antes estaba bien, ahora ya todos los muchachos miden demasiado, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Ya me pasa con mi moto actual y ya la rebajé el asiento, pero esta es una moto muy alta, creo que son 890 milímetros del asiento al suelo, por lo tanto vas a sentirte incómodo en situaciones de que tengas que aparcar la moto en sitios difíciles, ya sea en campo o incluso en carretera. Vas a tener que siempre mirarlo. Habrá diferentes opciones de modificar la geometría de esta moto para facilitar y ayudarnos a gente que medimos 1,70 o 1,75. La gente que mide menos de 1,70 lo va a tener muy complicado, muy complicado. Se podría rebajar el asiento o incluso se podrían rebajar las bieletas de la moto, pero pasa que eso ya modifica la geometría de la moto. Lo tienes que tener claro, saber que vas a tener limitaciones de movimiento encima de la moto. Para maniobrar en parado va a ser prácticamente imposible que maniobres en parado y vas a tener que ingeniártelas o aumentar tus habilidades para en muchas ocasiones tener que bajar y subir de la moto sin la pata de cabra. Ser capaz de subirte a la moto y bajarte de la moto sin tener puesta la pata de cabra. Eso hay técnicas donde se explica, no requiere una mayor dificultad, pero sí que te va a requerir una práctica y lo vas a tener que tener en mente para que en situaciones que te suceda, estar preparado para ello. En campo va a ser un poquito más difícil, en carretera te vas a poder apañar un poquito más. Muchos puristas dirán que sí, que esta barra que trae en el frontal es de diámetro 12 porque es el estándar del Dakar y tal. Honestamente yo preferiría que esta barra tuviera otro grosor y más resistente para poder añadir un objeto de mayor peso. Yo creo que si ubicas aquí una tableta de estas modernas de hoy en día, vas a tener que tirar del refuerzo que se vende en AliExpress, tanto de, bueno, un soporte que se vende en AliExpress para fijarte a esta barra de 12 milímetros creo que es, y luego añadir un refuerzo para la cúpula para
que esta parte de aquí sea más resistente. Creo que si ese diseño fuera algo más sólido, se podría decir, menos plasticoso, porque esto es una barra de aluminio, yo creo que estos soportes de aquí, que son de plástico, deberían ser metales. Es decir, debería ser hasta aquí plástico y luego la parte de arriba debería ser metal, para dar un poquito más consistencia al conjunto general de soporte, ya sea para el roadbook, de la tablet, del móvil o de lo que tú quieras, pero que tenga un poquito más de consistencia y resistencia. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta para que sepas que si vas a colocar una tablet en esa ubicación, vas a tener que irte al mercado auxiliar para reforzar esa zona para que sea capaz de soportar pesos de entre 500 y 700 gramos que puede pesar una tablet con su soporte, etcétera. Entonces sí, quizás no es un gran desembolso, pero a mí, si tuviera una barra o un sistema más resistente, directamente con un soporte RAM, lo podrías fijar o cualquier cosa, ¿no? Con ese soporte lo vas a tener que dejar prácticamente fijo, ¿no? Porque ese soporte, esa pletina que viene de AliExpress es 100% fija. Son cosas, como os he comentado al principio del vídeo, son cosas y puntos totalmente personales. Otro aspecto que me raya bastante es que la ruleta para acceder al menú esté en la piña derecha. Me parece hábil el tema de que sea una ruleta, pero no funciona del todo bien cuando estás dentro del menú y quieres acceder a diferentes, ¿ves? Quería salir y no me deja salir porque cuando voy a pulsar es bastante no intuitivo, es decir, se salta. El modo de activación se confunde mucho con la ruleta y no funciona bien. Aparte está en la piña derecha. Yo creo que debería estar en la piña izquierda. Tienen espacio en esta zona de aquí para haber colocado a lo mejor la piña en la parte superior de la piña izquierda. O los botones estos de recalar para el modo rally, haberlos ubicado en otra zona independiente y tal. Aunque sí que es verdad que el acceso para ese modo está perfecto. Pero no me gusta absolutamente nada. La ruleta en sí me parece buena idea, pero tendría que tener un botón de confirmación aparte. Debería ser individualizado. Está muy bien que te muevas aquí, pero el confirmar debería estar, como os he dicho, en un botón independiente. El asiento es un potro de tortura. Me pegué 1000 kilómetros. Sí que es verdad que fueron muchas horas y tal, pero a partir del kilómetro 400, 500 era insufrible. No sabía cómo ponerme. Y eso en el tema del conductor, que el mullido pues aún es algo generoso, entre comillas. Pero la persona que va detrás, es decir, Xavi sufrió como un cabrón. Bueno, Xavi, da tu opinión hasta el momento con estos 400 y pico kilómetros que llevas encima del asiento del copiloto de la T7 World Ride. Opino que esta moto está hecha para una persona y si estuviese hecha para dos tendría que tener un culo muy pequeño porque yo al menos soy muy pequeño, él lleva una mochila, yo llevo una mochila y la mochila ya ocupa medio asiento trasero y mi culo está prácticamente rozando. Para el tema de agarrar solo está esta parte de aquí, es muy complicado de cogerse y en más de una ocasión he tenido que poner el pie, pasarlo de aquí a pasarlo aquí para no caerme hacia atrás, porque si no me iba. En algún que otro acelerón casi me voy. Comodidad no nula, pero después de 20 minutos, si no estás distraído, te quieres morir. O sea, si te estás distrayendo con el paisaje y te gusta muchísimo, ¿vale? Pero si no, vas a sufrir. Además, nosotros hemos salido a las 5 de la mañana. Yo quería dormir en la moto y no podía. Estéticamente me gusta mucho y por suerte la bolsa sobre depósito que es impermeable que me envió SW Motec, aquí en esta moto se puede colocar sin ningún problema. Pero no entiendo la funcionalidad de tener dos depósitos, aparte de la estética o del aspecto comercial que pueda decir que vale, la T7 World Ride tiene doble depósito. Porque solo tiene una bomba de gasolina y está ubicada en la parte izquierda. Es decir, me estuvieron comentando de que hay un inyector que según va necesitando combustible en la parte izquierda, va inyectándole gasolina al depósito izquierdo. Creo que es una forma de complicar un poco el asunto. Si quieres, ten dos depósitos individualizados y ten dos bombas. Si vas a hacer eso, ten dos bombas de gasolina por si una se te estropea, que creo que ese es el concepto que tenía la KTM 990, de que si una se te estropeaba, pues la otra te actúa. Pero tener dos depósitos con una sola bomba, para mí es un engorro, porque
Aparte, de serie no te viene con caballete central, entonces la moto te queda inclinada hacia la izquierda por el tema de la pata de cabra. Y es difícil embocar, se te queda muchas veces separada de lo que es la estación de carga, tienes que alargar la manguera, estar con una, mientras que está la bomba de la gasolina de la estación de servicio en marcha, tienes que cerrar este depósito y abrir el otro. Es decir, es una complejidad que vale, si tú quieres hacerlo por tema estético y por tema comercial o por tema de vender más como si fuera una moto más de aventura, vale, perfecto, pero bajo mi opinión, si ya lo pones así, ten 2 bombas de gasolina. Quizás estoy equivocado y puedes decir, no, es que con 2 bombas de gasolina tienes más probabilidades de fallo. Pues sí, pero teniendo 2 bombas de gasolina, si te falla una, la otra te actúa y puedes seguir ese viaje de aventura en solitario por Marruecos o por el Nepal, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Como siempre, opinión personal, ¿eh? Las motos que no tienen tecnología no me importa, pero sí que hay que reconocer que en motos que van saliendo ahora está bien de que vayan añadiendo tema de tecnología. Muchos diréis, no, el tema del control de tracción y tal. Yo llevo 7 años con mi moto, no tiene control de tracción y por mi forma de conducir, mi forma de ser o mi forma de lo que sea, no he tenido un susto a nivel de echar en falta el control de tracción. Con esta moto me ha pasado lo mismo. Hoy lleva todo el día lloviendo y no he notado nada raro. ¿Por qué? Porque yo simplemente no pego acelerones, no pego tirones. No soy así, no me sale. Y como no me sale, pues quizá ese concepto de una seguridad activa como el control de tracción no lo he hecho en falta. ¿Que estaría bien que lo tuviera? O y que las futuras T7 World Ride dieran ese paso a nivel de añadirle ese control de tracción. Pues bueno, ya si lo tiene bien, pero si no lo tiene, no lo he hecho en falta. Lo que sí que he hecho en falta es el tema del control de velocidad. Me pegué una paliza extrema de 400 kilómetros desde Formigal a la vuelta, hasta Barcelona. Son 400 kilómetros prácticamente y muchos de ellos por autovía y autopista. Y por lo que sea, con esta moto siento de que se me duerme la mano. Creo que, no sé si es algo más grueso el puño del acelerador que en mi moto. No estoy acostumbrado, aparte yo tengo mi mano derecha en malas condiciones, no se quedó del todo fina por el tema del accidente con la T7 y se me dormía. Y tener en cuenta que estar 3 horas fácilmente, todo el rato, sin parar, en autovía, es un infierno. Por eso yo le puse a la mía un acelerador electrónico, que es un acelerador mecánico, para que en ocasiones donde tengo que hacer grandes tiradas en autovía, pues descansar la mano. No sé si existe la posibilidad de colocar algún tipo de sistema de acelerador mecánico en esta moto, pero yo sin duda se lo pondría, porque es lo que más falta al hecho. Es lo que más falta al hecho, el tener esa opción de tener el acelerador electrónico para grandes tiradas. Te vas a los Alpes, te vas a los Pirineos, quieres llegar cuanto antes, vas por autovía y ya está. Y entonces, salvarte de esa tortura teniendo un acelerador electrónico o mecánico, si es mecánico, pues algún tipo de concepto que salte con el freno, que seguro que los ingenieros pueden pensar en eso y seguro que lo pueden conseguir. Algo así le eché en falta a la moto. Entonces es una moto parca en tecnología, solo tiene el tema de quitar el ABS delantero o quitar el ABS en toda la moto. Que eso me parece bien y me parece muy buena idea el que tenga un botón de acceso directo para encender, que se active el ABS en toda la moto, como por ejemplo, estás haciendo campo y sales a una pista, a un caminito de estos semiasfaltado, estás en malas condiciones y quieres activar el ABS. Pues me parece estupendo esa idea, ese concepto de tener un botón directo. Pero eché mucho en falta el tener el acelerador electrónico. Lo sufrí mucho, se me durmió mucho la mano. No sé si es que hay vibraciones ahí ocultas, no lo sé, pero lo pasé realmente mal a la vuelta. La pata de cabra entiendo de que es demasiado dura. Tú cuando quieres activar la pata de cabra, tú quieres que salga rápido. O eso es lo que yo pretendo. Al menos es porque yo estoy condicionado por mi altura. Puede ser que sea por eso.
Pero yo quiero que cuando actúe la pata de cabra o quiera poner la pata de cabra, salga disparada, entre comillas, ¿no? Pero en esta pata de cabra, para activarla, tengo que darle como 2 o 3 veces, 2 o 3 patadas para que se ponga en posición. Es como que el muelle de esta pata de cabra es extremadamente duro y se me hace muy difícil ponerla. Y si ya encuentras un desnivel en el cual te roza la pata de cabra, ya es prácticamente imposible, porque entre el roce de la pata con el asfalto y el propio muelle de la pata de cabra, jodidísimo. Lo he pasado en algunas ocasiones muy mal, y cuando iba con Xavi, en alguna otra ocasión me ha tenido que él poner la pata de cabra. Se bajaba y me ponía la pata de cabra porque no era capaz de vencer ese muelle, porque aparte de que llegaba mal, era muy duro, ¿sabes? Es decir, si yo con un solo golpe o con 2 golpes como máximo soy capaz de poner la pata de cabra, aquí me costaba muchísimo. Entonces, lo he dicho, lo he pasado mal. Quizás son 7 motivos que dirás, vaya chorrada de motivos. Sí que es verdad que cuesta encontrarle motivos para no comprarse esta T7 Wall Ride, pero si queréis conocer los 7 motivos por el cual yo, Dark Rider, se compraría esta T7 Wall Ride, tranquilos, que terminando este vídeo os va a saltar una pequeña pantallita, así, pequeñita, en el cual vais a ver una miniatura súper chula, con un tío haciendo así, o así, o asá, en el cual os voy a explicar los 7 motivos por el cual yo me compraría esta Yamaha T7 Wall Ride. Si estáis de acuerdo con los motivos para no comprarse esta Yamaha T7, por favor, dejármelo en los comentarios. Si tenéis otros motivos para no comprarlas, por favor, indicármelo también. Y así vamos haciendo un pequeño debate y vemos qué opinión tiene cada uno. Porque recordar, esto es una opinión personal. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.